Hola, Julieta, Hola, Finanzas que ¿cómo sanan. Hola, ¿cómo estás, Lu? Gracias por volver a invitarme y por dejarme ser parte fija un poco, ¿no? del programa. Una vez Muy al bien. mes vamos a estar con Finanzas que sanan. Columna fija ahora todos los meses, Julieta, y que vamos a traer invitadas. Qué bueno esto. Me Sí. gustó mucho la idea de traer invitadas y hacer una columna de 3. Sí. Para Sí, poder vamos hablar de algo que nos importa tanto a las mujeres, que son las finanzas, Las ¿no? finanzas, exactamente. Amiga, hablemos de plata. Bueno, antes de empezar, quería saludar a la gente que está tratando a mi madre en la clínica Bursaco porque tuvo una descompensación de salud. Le mandamos un beso a mi mamá que actualmente está internada, abuela también de Juli. Y quería agradecer porque en terapia coronaria, mamá nos contó, ayer que estuve con ella, me contó que la han tratado muy bien, que los enfermeros y las enfermeras son amorosas. Y bueno, quería que esto se sepa y mandar un beso a toda la gente de la clínica Bursaco que atendió tan bien a mi mamá y que gracias a Dios por ahora todo va bien, ¿no? Pero bueno, algo vital y de importancia, ¿no? Porque Finanzas que sanan, vos empezaste el tema de las constelaciones en finanzas. Sí. Bueno, la idea de Finanzas que sanan es poder combinar y que puedan converger un montón de cuestiones que tienen que ver con las finanzas, sobre todo para las mujeres, ¿no? ¿Por qué digo las mujeres? Obviamente todos los hombres están invitados también a acercarse, a colaborar, incluso creo que tenemos un montón de cosas que aprender de ellos, pues nos llevan muchos años de ventajas en temas financieros y económicos. Sí. Pero bueno, la realidad es que Finanzas que Sanan es un proyecto que está un poquito enfocado en el público femenino. Fue algo que nació para mí justamente en la búsqueda de poder encontrar mi propia forma como mujer de relacionarme con los negocios, con los proyectos, con el dinero, con las finanzas, con las inversiones. Y bueno, la verdad que es uno de los temas que traemos para hoy, o más que nada, más que un tema, es una pregunta, un interrogante para todas las mujeres que nos estén escuchando, es ¿por qué debemos hablar de dinero las mujeres? Es un tema que también se ha puesto, está en auge, ¿no? En estos últimos años, la verdad es esa, y me parece que está bueno. Y me parece súper importante que las mujeres podamos hablar de dinero entre nosotras. La realidad es que cuando los varones se juntan, cuando los hombres se juntan, aparte de fútbol, siempre hay un tema que suena en la mesa que es finanzas, ¿no? Ellos están muy acostumbrados a hablar de esto históricamente y nosotras no. De hacer negocios. Exactamente. En una mesa de masculinas siempre se habla de muchos negocios. Así es. La realidad, bueno, es que durante mucho tiempo nosotras no nos dedicamos a esto. Históricamente el hombre se ha dedicado a los negocios, a generar ingresos. Es algo que viene ya, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y nosotras estamos dando nuestros primeros pasos. Entonces me parece clave por eso que podamos hablar entre nosotras, e incluso también con ellos, porque como decía recién, nos llevan mucha ventaja. No lo digo de una mala forma, sino todo lo contrario. Y algo aprender, digamos. Exactamente. Y nada, digo, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de dinero, no? A mí me pasa que recién ahora, yo ya tengo 35 para 36 y recién este año es un tema que lo empezamos a poder charlar en mi grupo de amigas. Yo me acuerdo por ahí, no sé, salir a buscar trabajo y preguntarle a alguna de mis amigas, che, ¿y vos cuánto estás ganando? Porque así tengo una referencia y viste, como que era un tema, siempre fue un tema como muy tabú. Y me parece que está bueno que eso se termine. Tampoco te vas a ir a sentar con cualquier persona a contarle, no sé, cuánto ganás y cuánto gastás, pero en un círculo íntimo o en un círculo que justamente sea propicio para eso, creo que está bueno que lo podamos empezar a hacer. Y bueno, quiero mencionar algunos datos, así como medios históricos, de por qué debemos empezar a hablar de dinero las mujeres. Y bueno, escuchen esto. 6 de cada 10 mujeres participan hoy activamente del mercado laboral.
ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia. Este es dato del INDEC, ¿sí? El 46% de los negocios emprendedores están en cabeza de mujeres, es decir, están liderados por mujeres. Estamos hablando casi del 50% de los emprendimientos, es un montón. Esto hasta hace 50 años atrás no existía. Así como dato relevante, como para ponernos en tema, la mujer no votó hasta 1951. Así que con la ley del sufragio femenino que salió en el 1947, las primeras elecciones en las que las mujeres participamos fue en el 51. Así que imagínate todo lo que pasó a lo largo de esos 70 años y cómo hoy podemos hablar de que el 50% de los emprendimientos están en cabeza de mujeres. Es un montón. Es un montón. Sí. Y bueno, acá otro dato súper importante es que la participación de la mujer en la economía, dineros y negocios va en ascenso en los últimos 20 años. Por supuesto que está relacionado con todo el cambio que trae la mujer y esto que decía recién, ¿no? De la participación activa en el mercado laboral de la mujer, pero ha crecido en los últimos 5 años, solamente en los últimos 5 años un 5%, desde la pandemia más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mujer hoy por hoy está sosteniendo la economía de muchos sectores de la sociedad, ¿no? O sea, sectores como la salud, la educación, y es muy activa. Entonces, creo que... El 50% es mucho. Sí. Es tal vez también por la cuestión cultural esto de ser jefa de hogar. Hay mucha mujer, por lo menos yo lo veo en mi entorno, de más de 40, mucha mujer hoy es cabeza y mujeres solteras, con hijos, llevando adelante la economía completa de su hogar. Uh-huh. Porque no es un dato menor, pero muchos hombres, por lo que leí en datos, esto habría que constatarlo, pero solo 3 de cada 10. No quiero decir 2 de cada 10, pero es muy poco los hombres que se hacen cargo de sus hijos. Sí, bueno... Esto como que afecta directamente justamente lo que vos estás mencionando, porque si hay tantas mujeres emprendiendo, también es por una necesidad. Sí, obvio. De que falta acá, la otra parte, ¿no? Acá no sé si la palabra es se mezclan, pero sí se juegan un montón de cosas. Ayer mi abuela Rosita cumplió 87 años y... Le mandamos un beso a Rosita. Nos reunimos ahí con mis primas y bueno, salió un poco el debate en la mesa de estos temas de bueno, que la mujer está saliendo mucho a trabajar y demás. Y hay un montón de cosas que se ponen en juego, porque sí es verdad, y es un tema que vamos a tocar ahora, que la energía femenina... por naturaleza lo que hace es reproducir y aumentar y magnificar todo, ¿no? Entonces, la realidad es que durante mucho tiempo el hombre siempre fue el proveedor de los ingresos, por lo menos ya en los últimos, no sé, 50, 100 años diría que a nivel monetario, ¿no? Ya directamente hablando de dinero. Era el formato de la estructura familiar convencional. Exacto. Hombre, cabeza de hogar, mujer en casa, sí, y los niños. Y la mujer se encarga o se encargaba por lo menos de todo eso, magnificarlo. Para mí un claro ejemplo es el ejemplo de mis papás. Mi papá ya hace muchos años que tiene un negocio llamado Chivo de Merlux, equipamiento gastronómico, Avenida Hipólito Yrigoyen, 19.301. Y bueno, mi mamá siempre hizo cosas en paralelo, emprendimientos justamente de ella, ideas de ella, jabones, bonsai, tubo vivero, de todo. Pero sí es un hecho que el ingreso fuerte en casa siempre lo trajo papá, sobre todo en estos últimos años con su negocio. Pero la verdad también es que yo siempre lo que vi es que la que tira magia, o sea, la que tira magia con el ingreso que trae papá es mi vieja. Tipo, mi vieja hace así y te pone una pileta olímpica, hace así y te pone un quincho. Entonces, estamos como... Es un modelo ese que pareciera que funciona muy bien, obvio, porque son 2 personas en vez de una, y obviamente que 2 personas trabajando juntas en equipo siempre van a lograr más que una persona sola, ¿no? Sí. Y lo que decías recién, también hay muchos casos últimamente de... Bueno, esto ya lo conocemos, la famosa mamá luchona. Yo tengo varias amigas que son mamás luchonas. Y bueno, ese también puede ser un factor que obviamente haga que la mujer tenga que salir a buscarse
digamos, la forma de sobrevivir y de sustentar el hogar. Entonces, ¿a qué iba con todo esto de que convergen un montón de cosas? Que no está bueno por ahí que tanto el hombre como la mujer abandonen su energía, ¿no? Para poder conseguir cosas. Pero la realidad es que, valga la redundancia, la realidad está cambiando. Ya viene cambiando hace muchos años. Y bueno, ayer una de las frases que no puedo dejar de traer fue que, no voy a decir quién, pero en la mesa alguien dijo, no, yo quiero un hombre que me mantenga. Y fue como, bueno, sí, la realidad es que yo hoy por hoy estoy reconvencida de que si quiero un hombre al lado mío, necesito que sea un hombre proveedor, obvio. Porque bueno, yo soy una chica independiente, trabajo desde que soy muy chica. Mis viejos, sí. Mi mamá y mi papá siempre me enseñaron a ganarme mis cosas. Entonces, obvio que necesito tener un hombre proveedor al lado. Pero la realidad también es que la independencia de la mujer, la independencia económica, para hacerlo lo más clara posible, nos trajo autonomía. Y yo eso no lo cambio por nada. Porque la autonomía es la libertad que tiene hoy por hoy cualquier mujer de, al poder tener su independencia financiera, decir, che, mira, la verdad que este tipo me está pegando. Entonces yo lo dejo en 2 segundos porque total yo me puedo bancar sola. O sea, no necesito... que digamos, sé que no lo necesito para sobrevivir. Y creo que cuando la mujer descubrió que realmente podía tener esa libertad, bueno, agarró carretera y le dio a fondo, ¿no? Pero creo que es interesante también traer el planteo de que también hay una frase que escuché ayer en la mesa que decía algo así como, porque son todos unos vos. Y me parece que está bueno también corrernos de ese lugar. Yo he estado en ese lugar un largo tiempo. Y por ahí está tan bueno, ¿no? Como tener que nosotras masculinizarnos o tener que ponernos muy duras o muy ácidas para poder entrar en este mundo de la economía, de los negocios y de las finanzas. Creo que justamente lo que necesitamos empezar a hacer es descubrir nuestra propia forma, ¿no? Descubrir como mujeres qué forma nos hace sentir bien y nos hace sentir cómodas en los trabajos, generando ingresos, invirtiendo en un plazo fijo, hablando con mujeres de dinero o de negocios. Y eso me parece que es importante. Acá siempre, por lo menos lo que entiendo yo, es que el tema se trae para debatir. Acá no hay verdades absolutas. Claro está. Pero bueno, un poco lo que yo trato de hacer con Finanzas que Sanan es como, bueno, una búsqueda interna de dónde estamos paradas como mujeres y para dónde queremos ir, y en base a eso ir trabajando todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? No solamente el número en concreto, tipo, bueno, cuánto ganás y, no sé, cuánto ahorrás y cuándo te querés ir de viaje a México, entonces tenés que juntar 7 meses de sueldo para... No, creo que es más profundo y que además a nivel social, con todos estos cambios, hay un montón de cosas para trabajar y para debatir, y me parece que son temas súper interesantes. Sí, porque dentro del mismo cambio estructural que hubo en las familias, también fue cambiando la economía. Justo el otro día estaba mirando que el índice de nacimientos actual en Argentina es bajísimo. Otro tema que hablamos ayer. Y algo que me puse a pensar como inmobiliaria que soy es, siguen desarrollando edificios a mansalva para un contexto socioeconómico, porque claramente Beltrán vende unidades de $200.000 que no puede comprar, por lo menos lo que sería nuestra sociedad obrera, ¿no? Y tenemos casi un 50% de población sin casa en el conurbano, y en el centro se hacen ese tipo de inversiones, pero algo que me quedé pensando es, esperá, la clase que puede invertir en esas unidades funcionales de $200.000 no está teniendo hijos. ¿Qué va a pasar el día de mañana con tantas unidades funcionales en edificios y sin gente, sí, ¿no? Mira, ese tema es un tema que también lo hablamos ayer, que surgió ayer, porque bueno, ahí mis papás y mi tía también, como que con mis primas ya estamos grandes y ninguna tiene bebés.
Entonces cada tanto, bueno, ya a esta altura del partido, más o menos con 33, 36 que tengo, que voy a cumplir yo, el tema surge, bueno, también por una cuestión de que como mujeres tenemos nosotras un reloj biológico, ¿no? Y es un tema que, por lo menos a mi generación, que soy millennial, tipo nos súper atraviesa, porque creo que fuimos una generación bisagra en donde todos estos cambios quedaron súper plasmados, ¿no? Y la mayoría somos profesionales, o sea, tuvimos el discurso de, che, hay que ir a estudiar una carrera. A una universidad pública. Obvio. Sí. Mira, me trajiste un tema espectacular que queríamos hablar hoy, un poquito, más que nada informativo, sobre el tema, sobre la ley. Sí. Quiero que le cuentes a la gente lo que estuviste viendo sobre eso, para que la gente entienda lo que está pasando y por qué es tan importante cuidar. Vos sos egresada. Sí, yo soy egresada de la UBA y fue algo que me tuve que plantar para poder ir a la UBA porque, bueno, para ir a la UBA me levantaba a las, no sé, 4 de la mañana creo. Salía como a las 5 de casa, de acá de Zona Sur, y bueno, todo el CBC lo hice en Avellaneda y bueno, para cursar a las 7 de la mañana me tenía que levantar como a las 4, tomar el tren a las 5 y bueno, a esa hora siempre va detonado el tren. Pero bueno, en realidad me acuerdo que cuando salió el planteo de arrancar la uni, mi papá quería que vaya a una facultad privada, a una universidad privada. Y bueno, hay muchas universidades privadas, no voy a mencionar a ninguna, por supuesto que no. Pero bueno, la realidad es que la facultad privada que por ahí mis viejos me podían bancar, que me podían solventar, no era de las top 3 que hay en Argentina, ¿no? Y yo quería ir a la UBA a toda costa. A mí siempre me gustó la pública. De hecho, la secundaria lo hice en un colegio privado, pero yo me moría por ir a un colegio público, que estaba enfrente de mi colegio. Pero bueno, nada. Mis viejos, por distintas razones, decidieron mandarme a un cole católico. Y bueno, me acuerdo que mi papá me dijo, che, ¿vas a ir a esta? Y yo le dije, mirá, yo voy a la UBA o no voy. Y bueno, no quedó otra, tuvimos que ir a la UBA. Y bueno, nada, no queríamos dejar de mencionar, sobre todo a nivel informativo, ¿no? Para que después la gente, los oyentes, los espectadores puedan, bueno, investigar y sacar sus propias conclusiones. Estar un poco al tanto, ¿no? De lo que está pasando con esta ley, que es la ley 27795, la ley de financiamiento de educación universitaria y recomposición del salario docente. A grandes rasgos, en grandes características, lo que busca principalmente esta ley es actualizar el presupuesto universitario según inflación, o sea, que acompañe la inflación, recomponer salarios docentes y no docentes, porque no hay solo docentes, obviamente, en la universidad, hay un montón de otros trabajadores que forman parte. Garantizar los fondos para este funcionamiento, para que funcionen correctamente, y garantizar los fondos también para todo lo que es, en lo que sabemos también que Argentina es muy bueno, en investigación, ¿sí? Y hospitales universitarios. Y bueno, otra cosa que también parece un punto a mencionar, becas estudiantiles. Obviamente hay otros temas que están dentro de la ley, pero bueno, estos para mí serían como los principales, ¿no? La realidad es que el poder adquisitivo que han perdido tanto las universidades como el salario de los docentes ronda alrededor de entre un 45 y un 50%, que es un montón. Es un montón. Sí. Incluso hay universidades que ya están pagando con reservas, luz, gas, cosas que son elementales, sí, para poder seguir funcionando. Sí, por eso yo quería contar, si me permitís, la anécdota. Yo estudié comunicación digital en UNAP. No voy a decir los nombres de mis profesores, pero sí quiero contar que hay una profesora en comunicación que admiro muchísimo. Ella dio clases en varias universidades, también en universidades privadas prestigiosas, y su esposo es ingeniero, y me enteré hablando, porque yo estaba en la clase y se empezaron a enterar que yo era inmobiliaria, de que ellos alquilaban y que no tenían casa. Entonces
¿Cómo puede ser? 2 profesores universitarios exitosos sin propiedad. Entonces, me pasó que me puse a investigar un poquito sobre el tema y además de este caso específico de que ellos no llegaban a los ingresos para un crédito hipotecario, profesores universitarios, tuve otro caso de una visita a un dúplex de Montegrande que valía unos $75.000 de profesora activa en una universidad privada, que tampoco accedía. Entonces, me vino este cuestionamiento, ¿no? Como persona y como persona de real estate. ¿Qué nos pasa como sociedad que nuestros profesores universitarios no llegan, o sea, no tienen un sueldo justo para comprarse una casa? Un profesor universitario. Entonces, tenemos que meditar, ¿no? Esto lo hablo para que corresponda, ¿no? Meditar. ¿Cómo un profesor universitario no está llegando a los ingresos promediales para comprarse una casa en el conurbano? Estamos hablando de un ticket de $75.000, 80 como mucho. Entonces, es como cuestionarnos, ¿no? ¿Qué país estamos creando, fomentando, donde un profesor no puede tener una casa básica, algo básico, ¿no? De la pirámide. Bueno, creo que temas sueldos, salud y educación, ya a esta altura del partido diría que es un poco histórico, no importa quién esté de turno, es un poco histórico que los sueldos no están a la altura de los profesionales que tenemos en la República Argentina, y esto lo quiero destacar. Hace unos 10 días más o menos tuve la oportunidad de estar en la Expo EFI, que es una expo de finanzas muy importante que se hace una vez al año en Argentina. Y una de las cosas que resaltaron en varios de los workshops es lo bien posicionados que estamos a nivel internacional los profesionales argentinos. Y creo que eso hay que remarcarlo, ¿no? Y creo que juegan un poquito con esto de la pasión del argentino, y si hay algo en lo que el argentino pone justamente pasión es en salud y en educación. Sí. Porque realmente que un médico que tipo te abre un corazón así y lo bombea ahí nomás, y estas personas lo hacen en su clínica privada para poder ganar lo que realmente se merece una persona que te bombea literal el corazón para que sigas viviendo, y después van igual y trabajan en el hospital por 2 mangos con 50 o incluso poniendo plata de su bolsillo. Y esto sí quiero remarcar que para mí ya real es a nivel histórico un tema que no da para más, ¿no? Que por eso también los médicos o los enfermeros se reciben y se van a trabajar a Alemania o a otros lugares, porque los sueldos no están a la altura ya hace muchísimo tiempo. Y quiero resaltar que para mí el nivel académico que hay, que obviamente genera estos grandes profesionales, está súper relacionado con la educación pública, porque esos profesionales salen de las universidades públicas. Por lo general, los grandes profesionales salen de la universidad pública, para mí, porque ahí no hay distinción de clase social, ¿no? Yo he tomado clases en la UBA sentada al lado de un chico judío, no lo digo por nada en particular, que quede súper claro, que estaba llenísimo de plata, y por ahí al lado había, me acuerdo, un chico que venía de Tierra del Fuego con una beca, justamente. Me acuerdo que me gustaba ese chico. Sí, me gustaba. Fue una de mis primeras clases, me acuerdo. Y no me acuerdo qué materia era, pero a mí me encantaba porque me encantaba la historia de que él se venía de Tierra del Fuego. Y me acuerdo que lo que me contó es que incluso en la facu le daban cuartos, donde vivían varios chicos, para poder estudiar ahí todo el año, y cuando terminaba el ciclo educativo se iban de vuelta a Tierra del Fuego. Estaban él y la hermana. Entonces, bueno, me parece que en vez de avanzar hacia lo que tendríamos que avanzar, que es, pongamos a la altura los sueldos de los médicos que están ahí bombeando corazones, o los profesionales universitarios que están muchos dando clases literal gratis, porque hay muchos profes que van gratis a la uni a dar clases. En vez de estar planteándonos eso, nos estamos planteando de reducir o de no cumplir, de hecho, que esto es algo que no quiero dejar de mencionar, de cumplir una ley que ya es obligatoria, ¿no? Porque la ley está publicada.
Y así como dato, para el que quiera seguir con el tema, investigándolo en su casa y demás, la ley es la ley 27.795, ¿sí? Está publicada en el boletín oficial porque ya quedó promulgada el 20 de octubre del 2025. ¿Qué significa esto? Cuando la ley sale, es aprobada, ¿sí? Por el Congreso, el presidente de la Nación la veta, pero el Congreso rechaza el veto. Y cuando el Congreso rechaza el veto, la ley queda firme, ¿sí? Es decir, ¿Cómo dijiste? cuando el Congreso rechaza el veto del presidente, sea quien sea el presidente, la ley queda firme. O sea que ya tenemos una ley que está promulgada en el boletín oficial y la ley no se está cumpliendo. Esto quiero mencionarlo y esto lo pueden buscar en argentina.gov.ar. ¿Sí? Ponen el número de la ley y les va a aparecer la ley y la promulgación y la fecha en la que se promulgó en el boletín oficial. Muy bien, excelente. Bueno, quedamos claros con este tema, por eso es muy importante estar informados desde un lugar, la palabra, Nati, que te dije hoy. Ecuanimidad. Muy bien. Desde un lugar de ecuanimidad. Es complicada la palabra, dice Nati. Ecuanimidad. Porque tenemos que informarnos y poder analizar y tener un criterio ante estas cosas que son tan importantes para todos, ¿no? Como la educación pública. Sí, así es. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. ¿Pudiste leer algo del libro? Un poquito leí, no voy a mentir, no lo terminé, pero lo voy a terminar porque está interesante, la verdad. Pero Sí, bueno, está interesante. Llegué hasta la mitad y lo tengo que seguir leyendo. Igual yo estoy en la misma, porque bueno, pasaron muchas cosas esta semana. Mamá, el trabajo, la radio, parece que no, pero son muchas cosas. Recuerden que cualquiera que quiera el libro, se lo puedo mandar en PDF. Y recuerden que este espacio lo auspicia Libros para Emprender. Y no se olviden que con el código de descuento Soy Luisa 10 tienen 10% de descuento en la plataforma Libros para Emprender de lo que ustedes quieran. Ya sabes. ¡Wow! ¡Qué barato! Finanzas, 10% de descuento. ¿Cuántos libros Sí. te puedes comprar en el año? ¿Vos sos compradora de libros? A mí me gusta el libro así en papel, sí, me encanta. A mí también. Si tengo que leer un PDF lo leo, pero de hecho me gusta, hasta si consigo un libro en PDF que me gusta, tipo lo mando a imprimir. Tengo varios así tipo fotocopia que son libros, pero si me puedo comprar el libro real, tipo me voy por el libro. Sí. Me gusta que sea... Este es un programa que incentiva la lectura. Yo creo que es algo muy importante para nuestra sociedad. Sí. Leer y aprender. Bueno, estuviste en el capítulo... En la semana pasada vimos la felicidad. Esta semana vimos un poco más lo que es el capítulo del amor. Esas cosas que me gustan a mí. Y bueno, ¿qué te quedó de lo que leíste? La verdad que no sé en qué año está publicado el libro, pero me parece que es un libro bastante interesante para estas épocas que estamos transitando hoy, donde, bueno, ya se está hablando muchísimo y está bastante probado, diría también, de que está habiendo un montón de problemas con el tema de la salud mental, ¿no? Escuchamos hoy, más allá de que obviamente también lo que sucedió es que se le empezó a dar nombre a un montón de cosas. Creo que hay muchas cosas que están relacionadas un poco con la desconexión, porque, bueno, creemos que estamos súper, hiper, archi, mega conectados porque estamos ahí con el celu, donde en 2 segundos estás viendo lo que está pasando en París o, no sé, en cualquier parte del mundo. Pero la conexión real de estar cara a cara, mirándote a los ojos, hablando con otra persona, eso es algo que hoy está súper complicado para mí, desde mi punto de vista. Sí. Siento igual como la necesidad de la gente, ¿no? De empezar de vuelta a ocupar, mejor dicho, lugares con presencia. Y bueno, el libro habla mucho de eso, habla mucho de las reacciones químicas del cuerpo. Me encanta todo eso, tipo oxitocina, dopamina. Bueno, la oxitocina es segregada cuando los vínculos sanos
en los abrazos, es lo que una de las cosas que más necesitamos para bajar el cortisol, viste que después ese viene en el capítulo 3, gente. Pero qué importante es el vínculo humano y el contacto humano, gente, que en la era digital lamentablemente se está perdiendo. Y esto es muy loco, pero saben que una de las cosas que más oxitocina genera es los abrazos. Replanteate. ¿Cuántas personas abrazaste esta semana? Y yo abracé bastante porque estuve en el cumple de mi abuela ayer y con mis primas somos bastante abraceras, así que yo me di un par de abrazos esta semana. Y por lo menos 4 o 5 me di. Bien. En la semana, dicen que son por día. En la semana, por día, necesitamos más de 8 abrazos. ¿Cómo está la producción? 8 abrazos por día. ¿A quién abrazaste hoy? Bueno, ahora cuando salgo te doy un abrazo. Bien, hay que contribuir en el mundo, gente. Sí, es verdad. Y bueno, por eso así están. Por eso quieren venir todos para Argentina. Dicen que somos intensos, pero los europeos se enamoran, ¿eh? Cuando conocen argentino o argentina, flashean amor enseguida. Son malas, ¿eh? Ya no soy enamoradiza como antes. Cambié. Bueno, con eso estamos. Estaba bueno hablar un poquito de la oxitocina, los abrazos, y dejaremos alguna otra cosa para otro día. Sigamos con las finanzas y las mujeres, que hay algo que me interesa mucho, porque lo estuvimos hablando con Juli. No sabemos si el día de mañana van a hacer algo que va a ser una mezcla de crowdfunding con compra cooperativa, porque es algo que tenemos muchas ganas de hacer. Y justamente venía a este tema de crear también cosas que puedan ayudar a las mujeres a invertir su dinero. Uh-huh. Y exclusivamente para su segmento. Sí. Bueno, volviendo un poco a este tema de la importancia, obviamente, de que hablemos de dinero y cómo eso nos da autonomía, que es algo que no siempre hemos tenido, porque por eso mencioné y traje también el dato de la fecha histórica del voto femenino, porque, repito, sí creo que es real, y yo lo siento también así, que la naturaleza es el hombre proveedor y la mujer que genera abundancia con todo eso. Pero bueno, la realidad también es que fuimos evolucionando, fuimos cambiando tanto el hombre como la mujer, y en base a eso la mujer logró una autonomía que yo por lo menos no estoy dispuesta a ceder nunca más. Entonces, bueno, creo que la clave está un poco en poder generar nuevos modelos, ¿no? Porque históricamente lo que tenemos nosotras de referencia son modelos económicos y de negocios que son bien masculinos, que son agresivos, que son duros, digamos, ¿no? Como muy enlatado. Y creo que acá voy a contar una historia personal mía que creo que puede venir muy, muy a colación. Yo trabajé muchos años con mi papá en su negocio y la realidad es que el otro día cuando me puse a pensar, cuando estaba preparando esto, digo, wow, era yo y todos hombres alrededor. Porque mi papá, sus clientes son panaderos, carniceros, polleros, dueños de granjas. Bueno, todo metaleros, todo mundo masculino, ¿no? Incluso físicamente el negocio de mi papá está ubicado en una esquina y yo era la única mujer de 2 cuadras a la redonda porque teníamos de este lado vidriería, herrería, talleres de mecánicos, la estación de servicio al lado de enfrente, mi cabaña, todos hombres, 214, la granja esta gigante, pues estoy mandando unos chivos terribles de gratis encima, perdón. ¡Mi cabaña! Mi cabaña, ponete, dale. Bueno, nada, mucho negocio, todo hombres. Digo, wow, qué loco, claro, ¿cómo no voy a tomar de referencia digamos, modelos así como muy duros, como muy masculinos, si en el mundo de los negocios y de la economía, por lo menos lo que yo veía alrededor era
solo hombres. Y a mí lo que me pasó en un momento es que, bueno, hubo una temporada que para mí fue bastante difícil, que fue cuando mi papá estuvo enfermo, vos obvio que lo sabés, y capaz me tocó estar un poco más sola en el negocio, y me pasaba mucho que venían hombres que estaban acostumbrados a hablar con mi papá, claro, y me hablaban de una forma que yo decía, o sea, ¿no te das cuenta que estás hablando con una señorita? Y claro, para que me den bolilla, para que no me quieran literal pasar por arriba, yo me tuve como que poner así como muy... Che, mirá, escuchamos, me tuve que poner los guantes, literal. Y bueno, fue una época en la que estuve así como muy endurecida, me desconecté mucho con mi parte femenina y me costó mucho volver a conectar con eso, ¿viste? Me costó bastante. ¿Y qué pasó? De alguna manera, para no volver a perderme yo en mis espacios femeninos, rechacé algo que es muy importante y que mi papá lo tiene súper desarrollado, que es la ambición. Y la ambición no tiene nada de malo, chicas, quiero que lo sepan. ¡Qué excelente frase! La ambición no tiene nada de malo. No. Es que durante muchos años, cualquier mujer que tuviera ambición, que estuviera... me pasa a mí, y que estoy en la rama inmobiliaria, cuando estás en una conversación y te pones mucho más transaccional, se diría, y emitís juicios sobre quiero plata o el dinero, que es lo mismo que hacen los hombres. Sí. Pero a la mujer la miran de manera diferente. Nos juzgan un poco desde una mirada de si sos, ¿no? De esta cuestión de lo femenino. No, y no, en realidad no tiene nada de malos también, ¿no? No, Sí. obvio. Y bueno, la verdad es que en los últimos años me pude amigar un poco con esa parte, que además estoy afiladísima porque he tenido un gran maestro como es mi papá. Él es un hombre muy ambicioso que, la verdad, todas las cosas que se propone siempre las consigue. Pero claro, yo entendí que yo tenía que hacerlo a mi manera, no a su manera. Y no lo digo por su manera en particular, sino por esto de... poder separar las formas o los modelos que tienen los hombres de hacer negocios con las formas que quizás podemos tener las mujeres. Y que no significa que no puedan congruir, porque yo conozco muchos hombres que incluso son líderes de empresas o socios incluso de empresas en las que yo trabajo y formo parte, que tienen su parte femenina súper desarrollada. Sí. Sí, sí. Y bueno, me parece que es clave eso, ¿no? Yo me quedaría con eso. Con que creo que podemos generar nosotras como mujeres modelos de negocio que, digo, bueno, justamente esto, casi el 50%, el 46% de los emprendimientos hoy en Argentina están liderados por mujeres. Entonces, ¿por qué no podemos empezar a introducir un poco nuevas formas que estén también relacionadas con nosotras al mundo de los negocios, ¿no? Sí, lo veía yo en la cuestión del real estate. O sea, si vos ves, no son tantas las mujeres que manejan estas cuestiones porque realmente es un mundo liderado por hombres. Pero cada vez se están levantando más porque trasciende todo lo que vos explicaste de las nuevas maneras. Sí, obvio, donde obviamente los valores, la empatía, la comunicación asertiva y todas esas cosas son claves y además nosotras somos muy buenas en todo eso. Entonces, creo que más que por ahí estar nosotras endureciéndonos o rechazando, porque es lo que pasa y por eso a la mujer también a veces le cuesta tanto generar ingresos, porque rechazás ese modelo de liderazgo porque una no se siente del todo identificada o te terminás endureciendo un montón y abandonando partes femeninas tuyas que son súper importantes. Digo, ¿por qué quizás en vez de rechazarlo del todo o tomarlo del todo, ya con estos números del 46%, empezamos a buscar la grieta, ¿no? Y a meternos un poco y empezar a plantarnos y a pararnos en el mundo de los negocios, pero a nuestra manera. Siempre a nuestra manera. Y vas a ver que si confías te va a ir bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Porque igual quiero antes de finalizar la canción. Ay, ¿puedo decir una cosita? ¿Tengo tiempo? Sí. Bueno, que me sigan en @finanzasquesanan y si hay alguna mujer que ahora mismo esté escuchando el programa y me siga y me quiera escribir para tener una primera sesión.
Sí, ahora... Bueno, que pueden hacerlo, eso, que me sigan y que me escriban y que va a haber una sesión. Bueno, Gratis. ya saben, si necesitan asesoramiento, la llaman a Juli. Y quería contarles que estoy trabajando ya, tengo empresa fija en real estate y necesitan tasar o alguna cuestión inmobiliaria, también se comunican conmigo. Y bueno, nos despedimos con esta canción que especialmente la elegí para vos. Y con un abrazo, diría yo, ¿no? Nos damos un abrazo.